Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un disco que marcó época. Algunos ya me habían pedido que hiciera un programa de Metallica. Y hoy nos vamos a remontar 37 años atrás. Vamos a ir al año de 1986. ¿Por qué 1986? Porque en ese año se genera probablemente la obra cumbre de Metallica, el famosísimo disco Master of Puppets, que aquí lo mostramos. Este sí era de mi colección original de acetatos que llegué a tener. La verdad es que la portada se me hace fabulosa y qué decir de la contraportada. Ahí vemos a Lars Ulrich tocando en el famoso Candlestick Park de San Francisco, bueno, la casa de Joe Montana, de los famosos 49ers de San Francisco. Y bueno, en el insert, pues muchos lo conocen, venían las letras y venían algunas fotos de Metallica. Bueno, pues Metallica adoptó a San Francisco como la ciudad que los impulsó a la fama. No era su ciudad natal porque ellos empiezan en Los Ángeles, California, pero al ver que Los Ángeles estaba inundado de glam metal, de heavy metal, de grupos como Motley Crue, como Rad, Metallica toma la decisión de irse a San Francisco y me parece que esa fue una de las mejores decisiones de Metallica porque ahí retomaron toda la esencia thrash metal que ellos buscaban y fueron los reyes de esa ciudad. Bueno, pero antes de que platiquemos de Master of Puppets, que es un discazo de los mejores discos de la historia del rock y que obviamente posicionó a Metallica como una de las mejores bandas del heavy metal, tenemos que hablar de dos eventos que fueron antecedentes directos de la grabación del famoso Master of Puppets. Bueno, miren, resulta que Metallica se va a presentar al famoso festival de Downington en 1985 en Inglaterra. Downington era un festival que tenía mucho prestigio, habían tocado cualquier clase de bandas que ustedes puedan imaginarse. En el primer festival estuvo Rainbow, estuvo Scorpions, estuvo Saxon, estuvo Riot y a mediados de los 80 pues obviamente estuvo ZZ Top, estuvo Marillion, estuvo Bon Jovi, estuvo Rad, Metallica, Iron Maiden, Kiss, en fin, infinidad de estrellas se presentaron en Downington. Bueno, en el cartel que le toca a Metallica en el año de 1985, pues Metallica hace su presentación y dicen, hey, nosotros somos Metallica Downington, vamos a tocar para ustedes, pero no esperen Rimmel, no esperen Bilé, no esperen Mayas, no esperen coros de Oh Baby, nosotros les vamos a dar 45 minutos de thrash metal, de headbanging, disfrútenlo. Y remata Hetfield diciendo, bueno, lo único que les pido es que respeten nuestras cervezas porque es nuestro combustible para tocar. Y Metallica se fogueó en el Festival de Downington, que como les digo era un público muy difícil, muy incómodo tocar en Inglaterra, pues porque están acostumbrados a las grandes bandas, han visto a los mejores del rock, y qué es lo que hacía el público si un grupo no le gustaba, pues empezaron a aventar cosas al escenario, desde cervezas, palos, sándwiches de jamón. Dicen que cuando tocó Metallica les aventaron un cerdo en pedazos, pero que la gente se volvió loca con Metallica. Y bueno, y también parte de la prensa inglesa estaba ese día en Downington y decían, estos muchachos tienen mucho potencial, van a ser estrellas del rock. Periodistas muy afamados que estuvieron ese día, como Mick Wall, pues decía, bueno, yo ya conocía a Metallica, pero no puedo ser tan objetivo porque soy fan. Y así del estilo había muchas opiniones como Malcolm Dunn, que por ahí un amigo venezolano me dijo Malcolm Dunn, bueno, ya latinizando ese término, pero pues tanto Don como Wall decían que Metallica iba a ser una erupción en el rock, en el heavy metal,
y que era muy importante verlos. Entonces, ese éxito que logra Metallica en el Festival de Downington, pues los impulsa más en su carrera. Metallica se regresa de Inglaterra a los Estados Unidos y todavía van a tocar a un festival más, al famoso Green Day en Oakland, el Día Verde en Oakland, que pues sabemos, o los que han viajado, han tenido la fortuna de viajar, saben que Oakland y San Francisco son ciudades simplemente separadas por un puente. Y Oakland pues es más, más agresivo, más rudo. Si tuviéramos que decir cómo sería Oakland, pues en referencia a la Ciudad de México, pues tal vez sería un poco como la zona de Vallejo, porque hay mucha industria, hay fábricas y pues es un ambiente hostil. Entonces, pues Metallica aprovechó que tenían la oportunidad de tocar en ese festival e igual, la reacción fue total para Metallica, el público de Oakland, ciudad vecina de San Francisco, se les entregó por completo. Dice Lars Ulrich que ellos fueron a tocar a Oakland porque se querían probar, querían ver qué tal estaba su nivel musical, si habían mejorado, porque se les avecinaba la grabación del famoso Master of Puppets. Y bueno, ¿por qué Lars tenía tanto interés? Bueno, habían varias cosas que hay que mencionar. Primero, Kirk Hammett había ido a tocar, había tomado clases de guitarra con Joe Satriani, el mago de la guitarra, que todos conocen, para mejorar como guitarrista. Lars Ulrich también tomó algunas clases de batería para mejorar su técnica, y aparte, este Master of Puppets ya implicaba que Metallica iba a lanzar su disco o a hacer la producción con una compañía importante, como lo fue Elektra en los Estados Unidos, que lo fichan, y como fue en Inglaterra Music for Nations, que era la compañía. Ya los tiempos de Megaforce, de John Zazula, pues habían quedado un poco atrás. Entonces, Metallica ya era una banda establecida, reconocida en los Estados Unidos, pero les faltaba pues dar el cañonazo hacia las grandes ligas del rock, y este Master of Puppets se los permitió. Bueno, cuenta Lars Ulrich que buscaron al productor Flemming Rasmussen, un danés que había producido el Ride the Lightning, el disco anterior de Metallica, y entonces junto con Rasmussen buscan algún estudio de grabación en Los Ángeles, pero la realidad es que no les gustó ni en Los Ángeles ni en San Francisco, porque no sentían que pudiera ser como que esa vena rocker metalera que ellos buscaban. Bueno, finalmente Lars y James Hetfield, junto con el productor Flemming Rasmussen, deciden viajar a Dinamarca para ir a grabar a Dinamarca. Me parece ser que es en los Sweet Studio, donde habían grabado el Ride the Lightning, y hacen una pequeña concentración los Metallica y se van a Dinamarca a grabar el famosísimo Master of Puppets. Cuenta Flemming Rasmussen que pues las sesiones de grabación con Metallica eran muy extenuantes. Se empezaban a tocar prácticamente a las 7 de la noche, se metían al estudio y acababan prácticamente a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Dice Flemming Rasmussen que él no tuvo ningún problema en recibir a Metallica, que incluso en algún momento Metallica iba a cenar a su casa en Dinamarca, me parece que cenan como a las 6 de la tarde, y entonces cenaban y de ahí se iban al estudio. Y dice que el ambiente entre Metallica era de mucha unión, que ellos sabían que podían lograr algo bastante bueno. Bueno, comenta Lars que ellos tenían prácticamente montadas la mayoría de canciones entre lo que fue agosto y octubre de 1985. Prácticamente van a Dinamarca en lo que fue fines de noviembre, principios de diciembre, se establecen ahí, y la gran base o las maquetas iniciales de Master of Puppets ya estaban plenamente definidas. Bueno,
Total, llegan a Dinamarca, empiezan a grabar y Flemming Rasmussen lo que hacía era que buscó tratar de grabarlos por separado. El primero que acaba sus partes musicales es Cliff Burton. Cliff Burton no le gustaba estar fuera de San Francisco, él sí era originario de San Francisco. Como muchos saben, Cliff Burton tenía una banda antes de Metallica, Trauma, y Burton sí añoraba muchísimo estar en San Francisco, no le gustaba estar mucho tiempo fuera de su casa, a él le gustaba regresar a sus orígenes. Bueno, aprovecho el momento para comentarles y recomendarles este libro, Nacer, Crecer, Metallica, Morir, de Paul Brannigan y Ann Wingwood. La verdad es que si pueden conseguir este libro, se los recomiendo muchísimo. La edición en español la hizo la editorial Malpaso y como pueden ver aquí en el contorno del libro, pues prácticamente yo he ido disfrutando este libro capítulo tras capítulo porque pues hay muchas cosas muy interesantes de Metallica para saber y lo que yo leí en ese libro, hoy se lo estoy aquí comentando en estas historias rápidas de Metallica, porque es muy importante que la gente sepa el contexto que tuvo Metallica musical y social para elaborar el famoso Master of Puppets. Bueno, total, uno a uno de los miembros de Metallica fueron acabando sus partes y el único que se quedó hasta el final fue Lars Ulrich a pasar las navidades con su familia. Bueno, Master of Puppets se estrenó, se lanzó el 3 de marzo de 1986 a nivel mundial y también representó para Metallica pues un gran hit, un gran cañonazo. Simplemente en Estados Unidos se vendieron 6 millones de copias de ese disco. Imagínense lo que es 6 millones de copias y también en Alemania, Francia, Italia tuvo un gran recibimiento por parte de los fans. Bueno, también hay algo importante que tenemos que platicar del manejo de la banda y es que para este disco Metallica decidió contratar a Peter Mensch. Si ustedes han visto los programas que hemos hecho a lo largo de este año, ese nombre les va a sonar familiar. Peter Mensch. Bueno, ese señor, ese manager, fue el que llevó durante mucho tiempo la carrera de AC/DC y también trabajó de cerca con Def Leppard. Entonces, Peter Mensch toma la representación de Metallica como manager y se encarga de llevarlos a un nivel que yo creo que Metallica ni se imaginaban. Bueno, Mensch, como sabemos, es una relación, conexión total con Def Leppard. Hay un vínculo estrecho entre Def Leppard y Metallica, aunque ustedes no lo crean. ¿Cuál es? Bueno, resulta que para la grabación de Master of Puppets, Lars Ulrich estaba pues muy preocupado, muy insistente. Él quería determinar qué equipo podría usar para grabar plenamente su batería. Perdón. Y resulta que Lars le pide a Peter Mensch que le consiga una batería adecuada y le dice a Peter Mensch, oye, yo te puedo conseguir una batería, conozco al dueño de una batería muy bonita, muy buena, valuada de $2,000 a $3,000. Es una batería de la marca Tama y el modelo es Black Beauty. Y le dice a Lars, oye, sí, Tama me patrocina, pero ¿quién es el propietario? Y le dice Peter Mensch, bueno, es Rick Allen de Def Leppard. Y entonces Lars Ulrich dice, wow, caray, no sabía eso. Oye, me parece genial porque, bueno, pues por el accidente que tuvo ahorita no lo va a poder, no va a poder usar su batería, no creo que tenga ánimo de sentarse en la batería, es lo que le comenta Larch. Recordemos que, pues, para esas épocas, Def Leppard estaba parado por el famoso accidente que tuvo eh, Rick Allen. Entonces lo que hace Peter Mensch es que le consigue la batería a Lars Ulrich, la llevan hasta Dinamarca y Lars graba el famoso Master of Puppets utilizando la batería de Rick Allen, la batería acústica, porque recuerden que después
Rick Allen tuvo que tocar una batería electrónica. Bueno, ya que Lars Ulrich logró conseguir una batería que sí cumplía con sus requisitos, ya no tuvo ningún problema para grabar el famoso Master of Puppets. Bueno, sus compañeros de a poquito fueron grabando sus partes y se fueron retirando. Bueno, como les decía, este disco de Metallica volvió al grupo como una referencia del heavy metal, porque era un sonido crudo que los llevaba a las profundidades del heavy metal, aunque lo correcto sería decir thrash metal, porque Metallica pues son precursores del thrash metal, digamos que son pioneros del thrash metal, y obviamente en este famoso Master of Puppets lo llevaron a un nivel superlativo. Bueno, otro aspecto interesante es que Metallica para esta época había contratado los servicios de una nueva casa publicitaria, una nueva agencia de publicidad, y contrata los servicios de Q Prime. Q Prime también tenía un vínculo con Def Leppard, con Queensryche y otros grupos importantes para la época, y resulta que una de las primeras funciones que hace Q Prime es que lleva a Metallica a buscar un contrato con Phonogram. Si ustedes revisan los discos que siguieron al Master of Puppets, al reverso del And Justice for All, o en los créditos del disco, ya se ve agradecimiento a Phonogram, que era una casa, otra disquera, que les dio un impulso más fuerte a Metallica, aparte de los manejos de publicidad. Bueno, eh, pues este disco está considerado dentro de los 500 primeros discos de la revista Rolling Stone, y aparte es referencia porque, miren, ha habido canciones como Battery, que salió en el famoso juego de Rock Band número 2, y por ejemplo en el videojuego Guitar Hero pues incluyeron Master of Puppets, y obviamente Master of Puppets eh, acaba de tomar mayor repercusión porque fue incluida en el soundtrack o en la música de la serie de Netflix Stranger Things, en el personaje de Eddie Monson. Bueno, entonces, pues todo ese tipo de cosas le benefició muchísimo a Metallica, porque pues sobre todo la canción Master of Puppets es tan identificable como el disco mismo. Bueno, y para que tengan una idea importante, que también es bueno mencionarla, es que en el año 2016 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos preservó el álbum en su archivo por su significado cultural, artístico e histórico para la sociedad. Entonces, esa es la importancia de este famoso disco de Metallica, de Master of Puppets. Bueno, eso ha dado pauta que, por ejemplo, a lo largo del mundo, pues se hayan hecho libros como Metallica, de Editorial La Máscara, una editorial de Valencia, España, que hacía muy buenos libros, muy recomendables. Probablemente hagamos un programa de Editorial La Máscara, porque estos libros se conseguían, yo diría que como a inicios o mediados de los 90 en México. Lamentablemente pues fueron desapareciendo de a poquito, pero pues traía una gran información sobre Metallica, y la calidad de los libros pues era excelente, ¿no? Hablaban sobre su discografía y pues más datos que nos pudieran beneficiar sobre Metallica, para saber un poco más su historia. Y con el paso de los años, pues también ha habido publicaciones locales, por ejemplo, revistas como esta en México, que habla de su historia, y visitas a la Ciudad de México. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver a Metallica 3 veces, y la verdad es que ha sido colosal. Miren, los vi en el año de 1993, la primera visita de Metallica al Palacio de los Deportes. Fue increíble ver a Metallica. Luego los vi en el año de 1999 en el Foro Sol, tocando con Monster Magnet, Pantera y Metallica. Fue el día que volaron las sillas, fue un 30 de abril, un día del niño. Aquí en México celebramos el Día del Niño el 30 de abril.
Y la última vez que vi a Metallica fue cuando grabaron en el Foro Sol un DVD que se llama Orgullo, Pasión y Gloria. Dice Lars Ulrich que cuando Metallica toca en México se siente la pasión de la gente, el gusto por el metal. Bueno, regresando un poco a Master of Puppets, bueno, hay que mencionarlo, pues el lado A era increíble porque empezaba con Battery, luego seguía Master of Puppets, The Thing That Should Not Be, Welcome Home Sanitario, era lo que cerraba el lado 1. El lado 2, pues ya saben, empezaba con Disposable Heroes, Leper Messiah, Orion y Damage Inc. La verdad es que pues aquí hay temas emblemáticos de Metallica, aparte del famosísimo Master of Puppets, que es yo creo que la mejor canción de este disco. Pues venía temas como Battery, Welcome Home Sanitarium, Leper Messiah, que era un ritmo clásico de Metallica, igual Disposable Heroes, qué decir de Orion, que era una pieza instrumental, o de Damage Inc. Metallica con este disco empieza a posicionarse, empieza a generar pues más nombre, eh, más expectativa, y Q Prime consigue que Metallica vaya a ser el abridor de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne estaba todavía en un muy buen momento de solista, estaba promocionando su disco Ultimate Sin y se lleva a Metallica como abridores, como teloneros a su gira. Me parece ser que Metallica el día que debuta es en la ciudad de Wichita y luego siguió por Kansas y hacen una gran gira con Ozzy y eso les permite tener pues mayor posicionamiento en los Estados Unidos. Cuenta James Hetfield que ellos solían tocar algunas canciones de Black Sabbath en el soundcheck antes de que salieran a tocar. Y dice Lars, sí, nosotros teníamos la esperanza de que Ozzy llegara un día y quisiera palomear, hacer un jamming con nosotros, pero pues eso no fue posible. También se cuenta que Ozzy les reclamó a los Metallica porque estaban tocando canciones de Black Sabbath, si él en su setlist tocaban pues canciones de Sabbath. Finalmente, amistosamente, Lars le dice que pues es como un tributo a él porque estaban muy agradecidos de que Ozzy los llevara. Al final de cuentas, pues los dos fueron muy diplomáticos y pues no se pelearon, sabían que tenían pues un buen cartel en las diferentes ciudades de Estados Unidos que recorrieron. Bueno, eh, pues qué más les puedo yo decir, quizá el lado A de Metallica del Master sea más poderoso que el lado B, pero en ningún sentido disminuye la calidad del disco. Bueno, eh, decía Cliff Burton que Master of Puppets era su canción favorita y también se dice que, bueno, esto es real porque este es el último disco de la alineación clásica de Metallica con James Hetfield en la guitarra, Cliff Burton en el bajo y en la otra guitarra Kirk Hammett y el baterista Lars Ulrich. Lamentablemente, después de que sacan Master of Puppets, viene la tragedia para Metallica porque sufren un accidente en Dinamarca. Resulta que había un hielo en la carretera y el chofer del autobús pierde el control. Hubo muchas teorías de que decían que el chofer estaba ebrio, de que se había quedado dormido. No, en realidad los reportes de la policía dicen que el hielo era tanto en el asfalto que estaba muy resbaloso y el chofer perdió el control en una curva y inmediatamente pues salió la cama de Cliff Burton que iba arriba del autobús y prácticamente murió en el instante. Entonces ese fue un duro golpe para Metallica porque no sabían si tenían que seguir o no y ahí influye mucho Peter Mensch y les voy a decir por qué, porque pues como les he venido refiriendo, él había sido manager de AC/DC y de Def Leppard y Mensch ya estaba acostumbrado a lidiar con la tragedia, porque le toca la muerte de Bon Scott en el Highway to Hell y en Def Leppard le tocó también el accidente de Rick Allen
y posteriormente le toca el fallecimiento del guitarrista Steve Clark. Entonces, cuando sucede esto de Metallica, pues Mensch interviene mucho, les dice que tienen que seguir como banda y incluso les propone ahí algunos posibles sustitutos para el bajo. Me parece ser que Metallica llegó a considerar a Joey Vera, que creo que era bajista de Armored Saint, como algún posible candidato, pero finalmente al que eligieron fue a Jason Newsted, y Jason Newsted se incorporó a la gira y después pues muchos saben que eh, estuvo en Metallica trabajando bastante tiempo a partir del Unjustice for All. Bueno, pues qué más podemos decir de este discazo de Metallica. La verdad es que los posicionó como una de las mejores bandas que hay. Podríamos hablar mucho de los temas del disco. Bueno, hay otro detalle importante que creo que les gustaría saber es que recién que acaban de terminar la grabación del disco, eh, Lars Ulrich y James Hetfield se encuentran en un bar de Los Ángeles a Geezer Butler, bajista de Black Sabbath, a los guitarristas de Judas Priest, Kiki Downing y Glenn Tipton, y al road manager de Iron Maiden, Rod Smallwood. Y les dice Lars, oigan, miren, les quiero mostrar un demo de lo que va a ser nuestro nuevo disco mientras se toman unas cervezas. Total, Lars pone la cinta, el cassette, y el primer tema que ponen es Welcome Home Sanitarium. Y entonces todos le dicen a Lars, oye, qué buena canción, tiene punch, tiene impulso, y me parece que también les puso Master of Puppets, y le dicen a Lars, oye, la verdad es que te felicitamos, tienen potencial estas canciones, y te auguramos un buen éxito. Entonces, pues dice Lars que con eso no tenía ninguna duda de que iba a ser un gran disco para Metallica. Y pues, ¿qué más podemos decir de Metallica que no se haya dicho? Simplemente este disco los posicionó como una de las bandas referentes del heavy metal, y Master of Puppets pues tiene mucha combinación de, de thrash y de speed metal. Hay combinaciones muy buenas y obviamente pues Metallica se volvió pues la banda que muchos esperaban, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que la profundidad y la variedad de este álbum hicieron de Metallica una banda clásica de metal como lo habían sido antes Iron Maiden, Judas Priest y Black Sabbath, antes que ellos. Bueno, eh, les pongo este libro porque aquí viene una breve reseña de Master of Puppets para que la vean. E indudablemente fue un gran cañonazo de Metallica, fue un muy buen álbum, emblemático y referencia en la historia del metal, del heavy metal. Y pues amigos, ya haremos más programas de Metallica. Esta vez no me voy a meter tanto en cuanto al contenido de las canciones, ni analizarlas tanto, porque espero volver a hacer otro programa con algún invitado y que tengamos un análisis musical del Master of Puppets, porque bien vale la pena que podamos profundizar en cada una de las canciones. Y obvio, sobra decir que vamos a hacer más programas de Metallica, muchos lo han pedido, es una gran banda de metal, y si ustedes tienen la oportunidad de ver a Metallica en su ciudad, no lo dejen pasar. Metallica es como ese tipo de bandas como lo son Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Megadeth. Por lo menos los tienes que ver una vez en concierto, porque es un, es un placer ver a esas bandas cómo se entregan, cómo, cómo rockean, cómo metalean, cómo se conectan con las grandes masas del rock. Así que amigos, si ustedes ven a Metallica, no los dejen ir, vayan a verlos. Y el día de hoy ha sido todo por nuestra parte. Hoy hablamos del famosísimo Master of Puppets, referencia obligada en el heavy metal. Hasta la próxima, amigos.
Gracias. Hasta llegar a la época de Metallica o bien a Iron Maiden, Guns N' Roses. Mau, está temblando. Paremos esto. Sí, chao.